El CESJAL presenta un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Enfoque Ciudadano. Amigos de Enfoque Ciudadano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad del CESJAL. Como todos los viernes estamos aquí en C7 y el día de hoy para traerles un tema muy interesante, porque ¿quién de ustedes, quién de nosotros, porque a mí también me ha pasado, no ha recibido una llamada en su celular o en su casa, inclusive domingos por la noche, en donde determinada firma comercial le ofrece sus servicios? ¿O quién de nosotros no hemos recibido una serie de correos invitándonos a probar determinados productos y una serie de cosas que realmente ni nos interesan? Y lo peor del caso es que el día de hoy nuestros invitados, antes de entrar al aire, me han comentado que si ustedes tratan de poner esos correos justamente en correo no deseado, lo único que están haciendo es pues haciendo la comprobación de que sí existen, de que sí es su correo y le seguirán mandando esos correos. Bueno, pues justamente para platicar de todo eso, el día de hoy tenemos como invitados al licenciado Miguel Ángel Hernández Velázquez, secretario ejecutivo del ITEI. Gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Carlos, a ti y a todo tu auditorio. Al contrario, muy bienvenidos. Y bueno, otro Miguel Ángel, el maestrante Miguel Ángel Vázquez Plasencia, director de protección de datos del ITEI. Gracias, Carlos, aquí estamos a la orden. Bueno, ustedes nos harán el favor de ir desmenuzando este tema y todo en relación con una recomendación que se aproxima en forma conjunta entre el ITEI y el CESJAL para tratar en un momento dado de empujar una ley estatal de protección de datos personales en posesión de entes públicos. Así que, bueno, vamos empezando por el principio. Yo creo, bueno, en ese caso los dos son Miguel Ángel, así que tendremos que hacer uno y uno. Miguel Ángel uno. Miguel Ángel, claro, oye, la verdad de las cosas es que sí es muy preocupante que con el avance de la tecnología cada vez más perdemos el control de dónde andan rodando nuestros datos, porque nos piden datos personales para muchas de las gestiones que tenemos que realizar, ya sea oficiales o comerciales, y de repente pues eso como que vuela en el infinito y alguien lo agarra, ¿no? Efectivamente, Carlos, acabas de comentar acertadamente. En días pasados platicábamos con personas expertas en temas de datos personales, en temas de transparencia, y nos comentaban que los datos personales es el nuevo oro negro. Toda vez que en las empresas, en las firmas a las cuales haces alusión, entre más datos tengan de las personas, sus departamentos de marketing, sus departamentos de ventas, pueden estar mandando más esos correos, haciendo llamadas y haciendo llegar esos productos a este grupo de gente, perdón. El Instituto de Transparencia va a cumplir un año, el 18 de febrero, si mal no recuerdo, en que crea una dirección de protección de datos personales especializada en ese tipo de temas para efecto de que las personas que sientan vulnerado ese derecho, que no sepan el por qué determinada firma, el por qué determinada empresa tiene esos datos, acercarse, pedir asesoría y ejercer un derecho que pocos lo conocen hoy en día. Y esos derechos son derechos, los llamamos derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación, oposición de que te estén llamando, de que se estén publicando tus datos, de que te estén mandando correos. Entonces es algo que tenemos que ir permeando poco a poco en la cultura de los jaliscienses para efecto de que puedan ejercer este derecho. Yo creo que aquí valdría la pena, Miguel Ángel, y se lo comentaríamos y le preguntaríamos a su vez a Miguel Ángel Vázquez. A ver, el ITEI viene desarrollando esa función que se deriva del gran paraguas que es el IFAI a nivel federal, ¿no? Pero en todo caso, ¿cuál es la razón por la que estos dos institutos se han convertido en pues los garantes en un momento dado de nuestros datos personales? Bueno, primero que nada habría que analizar la competencia que tiene tanto el IFAI como el ITEI, ¿no? El IFAI tiene una competencia en entes públicos, pero solo de gobierno federal, lo cual deja al Estado de Jalisco en la necesidad de garantizar esa protección de los datos personales en el ámbito local.
Por eso es que el ITEI es competente para conocer sobre el tema de datos personales en la posición de sujetos obligados del Estado de Jalisco. Y entonces en esa posición, pues la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales, surge una ponderación, ¿no? El tema de la protección de los datos personales es un tema casuístico, es un tema que va más allá de lo que puedan decirnos nuestras propias normas, ¿no? Y en ese sentido es que como tenemos la transparencia y el acceso a la información, pues bueno, hay que medir hasta qué punto el ciudadano puede acceder a esa información de otro ciudadano, ¿no? Otro ciudadano que es par en la garantía de estos derechos. Es que el ITEI debe de protegerlos y debe de hacer ahí un estudio en cada caso que se nos ha presentado para ver quién tiene el derecho sobre el otro. Y no quiere decir que pueda más uno que otro, sino que no son derechos absolutos, sino que son derechos que se ligan y son derechos que van muy de la mano. Es así que surge esa división, ¿no, Carlos? Claro. Claro. Y fíjate que, aprovechando ya que estamos hablando de eso, tenemos una grabación. La semana pasada se desarrolló aquí en Guadalajara el Día de Protección, el Día Nacional. El Día Internacional de la Protección de los Datos Personales. De la Protección de Datos Personales. Y tenemos una grabación, ¿verdad? Que yo creo que con ella podremos regresar después de este corte, porque es realmente interesante. Ella es pues la comisionada nada menos que del IFAI, María Patricia Cursain Villalobos. Pero con ese inserto regresamos después de estos mensajes. Continuamos, amigos nuestros, aquí en Enfoque Ciudadano. Quiero recordarles que estamos a sus órdenes en el Twitter, @Cesjal, en el Face, Cesjal Oficial, en el correo opina, @cesjal.org, y por supuesto, ahorita en vivo, estamos en vivo, pero si usted nos quiere hacer una llamada, encantados de la vida, 3030-5307. Les decíamos que la semana pasada se desarrolló aquí en Guadalajara un evento muy importante, la celebración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, y tuvimos la visita de la comisionada de la máxima autoridad en la materia del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y ella, la doctora María Patricia Cursain Villalobos, estuvo hablando de la importancia de la protección de nuestros datos personales. Aquí tenemos esta grabación que realizó el equipo de comunicación del Cesjal. Siempre, porque yo creo que siempre hemos tenido problemas con el uso de los datos personales, pero esto se ha acentuado últimamente por la tecnología, que nos ha llevado a otros campos de una difusión mucho más amplia, y que aprendemos a manejar las computadoras, aprendemos a manejar los teléfonos y tal, pero no conocemos lo que hay detrás de todo esto. Sí, pues México está definitivamente al mismo, cuántas personas usan la tecnología, desde luego no es tanto, pero más del 50% de los mexicanos estamos usando ya tecnología. Entonces esto nos coloca pues al nivel de muchos otros países, claro, no en medida en que los países tienen un avance económico y un avance social, tienen mayores accesos a la tecnología, y entonces tienen mayor uso de las redes sociales, del internet, en general de todo, ¿no? Pero estamos desde luego mucho más adelantados que otros países en Latinoamérica. También en cuanto a la protección, porque ese es un tema bastante nuevo, hay otros países europeos que tienen una protección mucho mayor, también en Estados Unidos y en Canadá, y nosotros en Iberoamérica nos hemos colocado realmente a la cabeza en los sistemas de protección legalmente hablando. ¿Por qué? Inclusive esto, legalmente hablando, porque tenemos las leyes que ya estamos ahora inclusive mejorando, y que vamos a hacer la difusión para que se pueda tener una legislación mucho más completa. Mire, tan es así que México encabeza en este momento la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Tenemos por segundo año la presidencia de la misma, lo cual nos hace líderes en ese sentido. El reto es que podamos, por un lado, enseñar a la sociedad, difundir en la sociedad la importancia, que haya conciencia de la importancia que es
proteger los datos personales. Esto es por un lado. El otro desafío es cómo avanzamos junto con la tecnología, que ese es lo más importante. Yo sé que cuidar a una persona que escribe mi nombre a mano y que lo guarda en una tarjetita, pues será más fácil a lo mejor controlarlo. El problema es el control de esto que se va como las ondas y que están por todos lados y que no sabemos a dónde llegan y cómo llegan y que las van a utilizar quienes conocen la tecnología y que tenemos una piratería terrible, y este es el reto más importante que vamos a tener, que es un desafío con la tecnología. Bueno, pues ella es María Patricia Cursain, ella es la comisionada del IFAI, y justamente estábamos hablando de este tema, y yo creo que me parece muy atinado ver qué está haciendo el ITEI aquí en Jalisco respecto a eso, que la verdad de las cosas se ve complejo, porque además se dice que en Internet nada se borra, ¿verdad? Miguel Ángel Vázquez. Adelante. Sí, mira, el tema de la protección de los datos personales en Internet es un tema bien complejo, un tema complejo que nos da para mucho en el tema. Claro. ¿Por qué? Porque regular el Internet es casi imposible, y borrarlo entonces pues resulta todavía más imposible. Sin embargo, la semana pasada el IFAI emitió una resolución referente al tema, en donde le ordena a un buscador eliminar esa información que tenía de una persona en específico y del papá que había fallecido, ¿no? Entonces, estamos ante la presencia de un crecimiento en la cultura de este derecho, que es la cancelación, que es uno de los derechos que mencionaba el secretario, de los derechos de cancelación, de acceso a la protección de datos personales, y ante ese escenario, pues vemos que el incremento va más allá, pero necesariamente ocupamos en el estado de Jalisco mayores mecanismos y mejores para que sean eficaces, ¿no? Entonces, en ese desarrollo es donde estamos en estos momentos ahorita trabajando. Sí, porque ahorita, señor secretario, estamos pasando, yo creo que por dos temas importantes. Uno es estrictamente el tecnológico, efectivamente, ¿no? El tecnológico. Y otro es el legal. Son dos temas disímbolos, pero que confluyen. Efectivamente, Carlos. Déjame comentarte que en el Instituto de Transparencia hoy en día estamos trabajando muy de la mano con CESJAL para efectos de colgarnos de esa facultad legal que tiene CESJAL de emitir la recomendación y proponerle al Congreso una legislación en materia de datos personales. Hoy en día en el país, única y exclusivamente tenemos 11 entidades que tienen una ley específica en materia de datos personales. Por el contrario, todos los estados ya tienen una ley de transparencia. Jalisco sería el estado número 12. Si tiene bien aprobar el Congreso del estado, a la brevedad estaríamos hablando que en el primer semestre de este año esperamos tener una ley de datos personales propuesta, haciendo la recomendación a través de CESJAL. Bueno, y tengo entendido que en estos días se votaba también en el Congreso de la Unión una ley federal, ¿no es así? Una ley federal. Están trabajando en la ley, pero tenían hasta el 7 de febrero, cosa que no va a suceder, No creemos porque la sesión a la cual se está listada. convocando Sí, es hasta sí. el 10 de febrero, entonces, y no está listada la discusión y aprobación de la ley general, entonces tendrá que salir en este periodo ordinario de sesiones, que esa es nuestra esperanza, no solo por el tema de protección de datos personales, sino el tema también de transparencia, la ley general. Ahora, ¿qué tan conveniente es en un momento dado que la ley de los estados, en este caso la ley de Jalisco que estamos tratando de empujar, tenga puntos de contacto con lo que es la ley federal? Seguramente nosotros tendremos tendremos que entrar a un estudio, así como fue el estudio en materia electoral y una ley federal, una ley general en materia electoral. Todas las entidades estaremos a la expectativa de saber cómo viene. Aunque nos han dado algunos vislumbros de cómo viene esa ley federal, yo creo que Jalisco no va a tener muchos cambios. Recordando que Jalisco va muy por encima, Jalisco ha sido pionero en materia de transparencia, y lo que la preocupación que tienen muchos estados son en los tiempos de contestación de los sujetos obligados, en los tiempos de resolución que tiene el órgano garante, y Jalisco es uno de los estados que tiene los tiempos más cortos, tanto para que los sujetos obligados contesten, que son hoy en día 5 días, sin posibilidad de ampliar ese término, 10 días para que el instituto pueda resolver, siendo
que en algunos otros estados manejan 20 más 20, o 15 más 10 para efecto de hacer una contestación, yo creo que no le pegaría mucho a Jalisco. Evidentemente retrocederíamos, porque si nosotros ya estamos acostumbrados en Jalisco a dar un derecho a acceso a la información en 5 días o a un derecho de protección de datos en 10 días, al existir una ley general, una ley federal, donde nos dé más tiempo, yo veo un retroceso en materia de transparencia. Claro. Bueno, ahora, el que quiera de los dos nos contesta. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de esta recomendación que estaríamos empujando entre CESJAL y el ITEI, la idea sería que sea una ley de protección de datos personales en posesión de entes públicos. ¿Cuál sería la diferencia de esa posesión entre entes públicos y entes privados, digamos, empresas? Por ejemplo, la gran diferencia es que el tema de los particulares, los entes privados, es un tema que le compete directamente al IFAI. Sí, es un tema que cuando la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de entes privados, en posesión de particulares, la regulación es directa del IFAI. Y ya cada estado, nosotros tenemos alrededor de 700 sujetos obligados, entonces es un poco más difícil regular todos estos tipos de factores que podrán involucrar a un municipio, a un organismo público desconcentrado, a un fideicomiso en el manejo de sus datos personales. Entonces habrá que ser específicos, ¿no?, en esos temas ya concretos, y a diferencia de los particulares que también son vastos, bueno, y la regulación tendrá que ser diferente, ¿no? El manejo del dato personal en los particulares es un tema estrictamente comercial. No quiere decir que en los sujetos obligados no lo sea, pero en los sujetos obligados hay que garantizar esa protección, y en los particulares habrá que no solo garantizarla, sino también para el particular que está usando esos datos personales, pues poderle sacar un provecho, ¿sí? Un provecho en específico. Claro, sí, porque a final de cuentas, ese oro del que se hablaba al principio del programa es justamente una base de datos impresionantes, en donde pues quedamos a mansalva de quien tenga nuestros datos, ¿no? Claro. De hecho, estábamos hablando al principio del programa, vaya, es que este tema da para tanto y es tan interesante que platicábamos con ellos de cómo, por ejemplo, en el caso de los entes públicos, alguien en un momento dado a lo mejor no quiere que su acta de nacimiento ande rodando por ahí y que se sepa que su padrino fue X personaje, que a lo mejor con el tiempo se convirtió en celebridad, pero por su actividad criminal, ¿verdad? Claro. Hubo te comento muy rápido, una solicitud de protección de datos, o una solicitud de información más bien que tuvo el Instituto Electoral hace unos 2 años en el proceso pasado, donde solicitaban todos los expedientes de los candidatos registrados. Dentro de los documentos que tiene que presentar un candidato, se le pide el acta de nacimiento para efecto de saber que es jalisciense, que es mexicano, o en su momento una constancia de residencia. En ese tenor, como es un documento público, que se encuentra en un registro público y que cualquiera podrá solicitar un acta de nacimiento de Miguel Ángel Hernández Velázquez, se puso sobre la balanza el qué tanto se testaban los datos como el testigo, el domicilio de los testigos, los nombres de los papás, y en ese momento se llegó a pensar en que efectivamente el registro civil tenía que expedir un acta de nacimiento o un extracto de estas actas de nacimiento. Sí, una especie de papel que corrobore o que cuando menos que diga sí existe el acta. Sí, no tanto así. El extracto de un acta de nacimiento es la parte inicial del acta sin los datos. Perfecto. Bueno, para que vean lo importante del tema, vamos a ir a una pausa y regresaremos también con una entrevista bien interesante que nos va a ampliar un poquito el panorama respecto a esta recomendación CESJAL-ITEI. Estamos con ustedes aquí en C7, queridos amigos nuestros, en este enfoque ciudadano, la producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para estar con ustedes todos los viernes a las 6 de la tarde. La verdad es que nos sentimos muy contentos y ojalá que ustedes en casa también estén. Es viernes, tardecito, relájense,
viene el fin de semana y ojalá que lo disfruten. Si se quieren comunicar con nosotros, el Twitter es @Cesjal, nuestro Face es Cesjal Oficial, el correo es opina@cesjal.org y si no, pues teléfono 3030-5307. Bien, bueno, tenemos una entrevista que también realizó nuestra compañera Cristela Gutiérrez en el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Y abordamos ahí unos temas muy interesantes justamente de cómo el ITEI y el Cesjal pueden juntos interactuar para empujar una recomendación en materia de protección de datos personales, pero en posesión de entes públicos. Así que, si les parece bien, vamos con la entrevista. Sí, es importante que el Estado comience a trabajar en la propuesta de una iniciativa de ley de protección de datos personales en posesión de los particulares, porque estamos a días de que contemos con una ley general de protección de datos personales y en este sentido va a ser ya obligación que cada ley cuente con esta normatividad. La importancia reviste en el sentido de que al contar con una ley ya de forma específica se le podrá dar mucho más difusión y atención a este tema tan sensible para toda la sociedad en cuanto al tratamiento que debe de existir de esta información personal. En el caso de entes particulares o personas, estamos hablando de cualquier organización privada o bien de cualquier persona física que maneje información de carácter personal. Es decir, médicos, abogados, cualquier profesionista, cualquier espacio donde se recabe este tipo de información, gimnasios, consultorios, restaurantes, en ocasiones nos llegan a pedir también información. Cualquier espacio donde se maneje, tanto público como privado, donde se maneje información, se recabe información de cualquier persona y que sea de carácter personal, como nombre, domicilio, teléfono, estado de salud, todo ese tipo de información es de carácter personalísimo. Si alguna instancia pública o privada los recaba, o incluso persona física, en ese momento ya se encuentra obligada a tener un debido tratamiento de esta información. En este momento es muy baja el reclamo o la denuncia que estamos teniendo por parte del ciudadano para el ejercicio de este derecho. Es importante difundir que tenemos este derecho todas las personas y que podemos denunciar en caso de que detectemos que alguna persona o entidad pública o privada hizo mal uso de esta información. Tenemos que dar a conocer su uso a toda la sociedad para que cada vez más seamos las personas que hagamos uso de este derecho. Primeramente, hoy por hoy, cualquier instancia pública o privada, cualquier autoridad o cualquier empresa o cualquier persona física que maneje ya esta información, quiero decir desde farmacias, insisto, médicos, dentistas, abogados, contadores, cualquier persona que maneje nuestra información de carácter personal, tiene ya la obligación hoy por hoy de tener un aviso de privacidad o de confidencialidad donde ellos se obliguen a hacer buen uso de la información que les estamos dando. Esta información nada más puede ser utilizada para lo cual entregué mis datos. Es decir, si mi médico me pide información en cuanto a mi estado de salud, esta persona nada más puede utilizarla para ese fin, no puede proporcionársela a ningún otro ente o a ninguna otra persona. Este aviso de privacidad es prácticamente la obligación de quien recaba la información de comprometerse a hacer un buen uso de esta información. Esto es lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos, que absolutamente todo a quien le entregamos esta información nos presente un aviso de privacidad, es lo básico.
Como segundo paso, en caso de que detectemos si yo le entregué una fotografía o mi estado de salud y posteriormente me encuentro con que lo tiene alguna otra empresa, bancos, seguros, etcétera, yo puedo denunciarlo. En caso de que sea contra una autoridad, pueden acudir al Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco para denunciar, para hacer uso de este derecho, y en caso de que sea en el ámbito particular, actualmente pueden acudir al IFAI porque es quien lleva los asuntos de carácter hacia los particulares. Estamos en este proceso desde el Instituto de Transparencia, donde tenemos al día de hoy 200 autoridades que ya nos han presentado tanto sus avisos de privacidad, de confidencialidad, como los diferentes sistemas de registro de información de carácter personal. Solamente son 200 autoridades al día de hoy. Estamos muy bajos todavía en el porcentaje, porque quedan otras 400 que todavía hacen falta incorporarse a este proceso. Sin embargo, por cada autoridad pueden existir o bien un sistema o muchos sistemas, y hoy por hoy tenemos ya 4,000 sistemas en la base de datos del Instituto de Transparencia registrados. ¿Qué son los sistemas? Los sistemas son bases de datos de la información personal que maneja cada autoridad, donde como ciudadanos podemos identificar mi información, quién la tiene y exactamente todo el proceso del manejo de esa información. Es importante también hacer un llamado a las autoridades para que cumplan con esta obligación y esta responsabilidad de registrar sus sistemas. La licenciada Cintia Cantero Pacheco, la presidenta de el ITEI. Y, oiga, yo le quiero decir una cosa, porque la verdad yo creo que tanto usted como nosotros aquí en el estudio sentimos ese molesto ruido de fondo. Pues le voy a platicar que era una podadora y no logramos en un momento dado que el operario de la podadora, oye, aguántanos tantito, estamos haciendo una grabación. Sí, pero yo tengo que terminar. Entonces, perdón por el ruido de fondo, que realmente era muy molesto, pero bueno, esos son los entretelones de este tipo de cuestiones periodísticas. A ver, yo creo que ustedes deben de tener una cantidad impresionante de casos de lo que está ocurriendo. ¿Por qué no nos platican algunos casos, señor secretario, de esto? Claro que sí, te comento uno que ahorita a bote pronto se me viene a la cabeza. Es ya del dominio público, desde luego. En días pasados el presidente de un partido político en el municipio de Guadalajara se acercó al Instituto de Transparencia junto con 3 ciudadanas a efecto de presentar un escrito o una posible denuncia, puesto que les estaban llegando a sus domicilios una carta invitación de otro partido político. Es un tema que se va a estar dando de manera muy recurrente en este año electoral en el que estamos. Claro. Y ellas estaban inconformando porque habían llegado a su domicilio con nombre y apellido esa carta, siendo que no militaban en ese partido. El instituto finalmente, después de hacer una revisión, determina que es una competencia y que es competencia del partido político. Se la remitimos al partido y el partido tendrá un procedimiento en el cual tendrá que dar contestación. 2 días para efecto de admitir este derecho y 10 días para efecto de resolver. Si es improcedente o procedente parcialmente, tendrá que notificar al instituto para que el instituto realice un recurso, una revisión oficiosa, a ver si es cierto que este sujeto obligado cumplió con todas la cabalidad a lo que dice la ley. Entonces este es un caso nada más que pongo sobre la mesa. Seguramente en lo que resta del año, antes del proceso electoral, tendremos un sinnúmero de denuncias, de quejas, en las cuales no todas desde luego será competencia de este Instituto de Transparencia. Algunas serán temas electorales que se los tendremos que remitir al órgano garante en materia electoral, que es el Instituto Electoral, o inclusive algunas hasta el Tribunal Electoral. Sí, sin duda. Yo creo que además los nuevos sistemas, antes se llamaba propaganda, ¿no? Y tal vez era un papelito nada más que te entregaban en el carro, pero ahora se ha ido sofisticando todo esto del marketing. Ya no se llama propaganda, se llama comunicación política. Y eso abarca una serie de condiciones tecnológicas, bueno, de recursos, claro, que en el poco tiempo
¿verdad? Porque además, a final de cuentas, podría ser poco tiempo para los partidos, pero es eterno para los votantes, ¿no? Se hace eterno. Entonces, todos esos recursos tecnológicos van a ser, bueno, pues el pan de cada día en estos meses. Nos tendremos que ir acostumbrando. Pero yo creo que tienen ustedes algunos otros detalles más importantes. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y continuamos, porque además ya es el último bloque y creo que tendremos que llegar a conclusiones de qué es justamente el trabajo del CESJAL y del ITEI. Y bueno, pues agradecerles a ustedes y a nuestros amigos que nos ven a través de C7. Tenemos mensajes. Continuamos, amigos nuestros, aquí en Enfoque Ciudadano a través de C7. Quiero repetirles nuestros elementos de contacto: Twitter, @CESJAL, el Face es CESJAL Oficial, nuestro correo opina @CESJAL, y en estos momentos en vivo 3030-5307 que ponemos a sus órdenes. Miguel Ángel, platícanos de esos casos que deben ustedes de tener y de sobra, de cosas que creo que valdría la pena que lo compartiéramos con nuestro auditorio. Así es, un tema en el cual estamos todos muy relacionados y nos vemos muy inmersos, es el tema de las licencias de conducir. Hablando de esta necesidad de fomento a la cultura, a la protección de los datos personales, había hasta hace como unos 8 meses, por ahí se daban los casos de las solicitudes de rectificación de los nombres. ¿Y qué era lo que pasaba? Iba el ciudadano, asesorado ahí por alguna otra persona de esas que se ponen afuera de movilidad, y hacían una solicitud de rectificación en donde llevaban algún otro documento en el cual decía María y en la licencia era MA, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacían? Hacían la solicitud, movilidad ante esa falta de mayores elementos desde la legislación y mayores elementos propiamente hasta culturales, ¿no? De la atención que se le tenga que dar a los datos personales, pues no solo le modificaban el MA y le ponían María, sino además le entregaban una licencia nueva, ¿no? Una licencia nueva vigente. ¿Qué pasó? Movilidad empezó a dejar de contestar porque se daba cuenta que pues así no era el tema. Se fueron a recursos de revisión oficiosa y el ITEI en el estudio lo que resolvió fue: modifica en tu base de datos, mas no entregues otra licencia de conducir, claro, porque aquí ya te estás brincando otro tema, que es el pago de un derecho, ¿no? Entonces, ante esa necesidad es la cual ahora nos vemos nosotros inmersos, y que decimos, bueno, pues faltan no solo mayores y mejores herramientas para los sujetos obligados, sino que este derecho no se vaya a desvirtuar por la falta de una norma específica en el tema que pudiera ayudarnos no solo al Instituto de Transparencia, no solo a los sujetos obligados, sino al propio ciudadano, ¿no? Claro, y lo que parece muy sencillo se complica, ¿verdad? Y ahí también hay otra cosa, señor secretario, que además me brinca en estos momentos. La tendencia mundial es la del e-gobierno, hacer que la gente, sus gestiones sean cada vez más fáciles y que se hagan a través de Internet, pero eso implicará evidentemente ese peligro del que estamos hablando. Desde luego, Carlos, lo que comentaba en el reportaje, la comisionada, muchas de las veces emitimos, hacemos, compramos, realizamos muchas acciones, no nada más en teléfonos celulares, sino en nuestra computadora, en un café Internet. Todo eso se está guardando, y muchas de las veces por hacer o por facilitarnos la vida, el día de mañana podemos estar en un gran riesgo. Un caso muy rápido que ahorita se me viene a la mente: en el Día Internacional de la Protección de los Datos, una de las personas que nos acompañó allí a estar en la conferencia comentaba que hoy en día muchas empresas utilizan el Facebook para efecto de revisar la solicitud laboral que realizan. Uh-huh. Entran y se percatan que ese empleado que va a solicitar esa fuente de trabajo, futuro empleado, subió en su juventud ciertas fotografías y ven alguna tendencia, y es cuando determinan el darles o el negarles el trabajo. Entonces, veamos qué importante es algo que parece muy fácil, qué riesgoso es, y hay que estar al día a día tomando todas las precauciones necesarias. Bueno, yo creo que con esto queda de manifiesto
justamente esa necesidad de que haya una legislación que proteja esos datos personales, y ahí es justamente en donde está trabajando el ITEI con CESJAL. Estamos trabajando arduamente, estamos en la etapa final para efecto de que CESJAL, recordando lo que comentaba hace unos minutos, con las facultades que le confiere la legislación, pueda emitir esa recomendación, proponérsela al Congreso del Estado, y estamos confiados en que nuestros diputados, aunque estamos en año electoral y que esperemos que algunos pedirán licencia, pero los que lleguen a ocupar ese cargo le den la debida atención necesaria, y confiamos desde luego que este primer semestre del año tengamos una ley estatal para la protección de los datos personales. Porque además les voy a decir una cosa, a final de cuentas, los propios diputados, los propios políticos en términos generales, son los primeros blancos, ¿verdad?, de un mal uso de sus datos personales. Claro. Así ¿verdad? es, y definitivamente no solo el funcionario, ¿no? El ciudadano y cualquier persona física que se vea involucrada en este tema del tratamiento de los datos personales requiere una protección y una garantía eficaz por parte del Estado. Llámese como se llame, municipio o ITEI o Secretaría de Gobierno del Estado. Entonces, en eso es donde estamos trabajando, en poder hacer una recomendación que pueda abarcar todos los frentes, ¿sí? Que pueda abarcar no solo el tema de los derechos de protección, sino que también vaya a las instituciones, y que pueda desde la institución poder crear una profesionalización en el tema, ¿sí? Recordar que es importante contar con personal capacitado para brindar una mejor atención y así poder tener una satisfacción grande del ciudadano. Hoy en día también el aprovechamiento de los datos personales pues podrá ser desarrollado para la aplicación de políticas públicas, a través de los gustos, a través de ese intercambio de información que existe en el ciudadano, pero habrá que hacer una regulación en específico. Cómo poder recabar esa información, cómo no solamente poner el aviso de confidencialidad o el aviso de privacidad y que el ciudadano tenga el conocimiento de esa información, sino que también en el interior pues podamos sacarle uso. Hablo de políticas públicas por poner un ejemplo, ¿no? Pero pues podríamos desarrollar algún programa de beneficio social en base a esa necesidad que nosotros tenemos, ¿no? Es que además esto también se puede utilizar de buenas formas, claro, de buenas que sí. maneras, para conocer un poquito más. El gobierno, yo creo que necesita, en términos generales, y no solamente el gobierno federal, el gobierno estatal o el gobierno municipal, hablando en nuestro caso, sino los gobiernos del mundo, yo creo que necesitan acercarse cada vez más a sus ciudadanos, conocerlos más a fondo, ver cuáles son sus necesidades, tratar de interpretar qué piensan respecto a algunos temas, ¿no? Ok, y todo eso también para los gobiernos, bueno, pues son datos interesantes, se conoce mejor a sus ciudadanos. Así es, y en el desarrollo, por ejemplo, del gobierno electrónico que bien comentabas, pues ahí es donde hay que empujar una ley que no solo en el papel pueda brindar esa protección, sino que además en el servicio o en el pago del predial, pues también garanticemos que la cuenta de banco se va a quedar en el municipio y no va a andar ahí rondando, que después no paguemos nada más nuestro predial, que andemos pagando el de toda la colonia, ¿no? Sí, vaya. A ver, tiene cosas buenas, tiene otras no tanto, y aquí me brinco una cosa, señor secretario, ¿por qué no hablamos? Estamos hablando de hacer una recomendación en términos generales, llamémosle macro, con el Congreso del Estado. Pero ¿cuál podría ser uno? Aquí la palabra recomendación podría no entenderse muy bien. ¿Cuáles podrían ser unos buenos consejos para utilizar bien? Todos estamos metidos en Internet, todos nos metemos y tenemos muy diferentes gustos. ¿Qué podemos aconsejarle a nuestros amigos para que tengan esos cuidados de no transgredir esas cosas que pueden convertirse en peligrosas? Yo creo que primeramente tenemos que vigilar a los jóvenes y niños. Hoy en día un niño de 5 años ya puede entrar al Internet, lo dejamos revisar determinadas páginas, lo dejamos entrar a temas de Facebook, de Twitter,
y muchas de las veces están subiendo fotografías, que es algo que yo veo verdaderamente riesgoso, no nada más del niño, de familiares y de la gente que está a su alrededor. Entonces hay que cuidar mucho primero a nuestros jóvenes, a nuestros niños, hay que tener mucho cuidado en qué tipo de páginas son las que ingresamos datos bancarios para evitar el día de mañana finalmente ciberdelitos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Estamos aterrizando y haciendo las recomendaciones necesarias en este trabajo que estamos de la mano ITEI-CESJAL, y que lo pondremos a consideración de nuestros señores diputados, con la apertura que existe desde luego para que nos manden llamar si es que tienen algunas dudas, nos sentemos sobre la mesa y les expliquemos las cosas técnicas y las cosas, el ABC de los derechos de protección de datos, ¿no? Bueno, pues ojalá que eso lo tomen en cuenta ustedes, queridos amigos. Y bueno, antes de concluir este programa, quisiéramos presentarles a ustedes un pequeño reportaje que se realizó justamente hace algunos días, cuando el ITEI realizó la presentación en una rueda de prensa de las calificaciones, o de las evaluaciones más bien, ¿no? De las evaluaciones que habían recibido diferentes entes públicos, en donde C7 salió muy bien evaluado, pero ¿qué creen? CESJAL también salió muy bien evaluado. Así que con esa nota justamente quisiéramos concluir este programa, pero antes agradecer a los dos Miguel Ángel, porque pues los dos son, así se llaman, licenciado Miguel Ángel Hernández Velázquez, secretario ejecutivo del ITEI, y el maestrante Miguel Ángel Vázquez Plasencia, director de protección de datos del ITEI. Muchas gracias. Gracias, Carlos. De veras. Y ojalá que para ustedes haya resultado muy interesante este programa, porque créanme que de una u otra manera todos estamos ahí metidos en la computadora y hay cosas que podemos hacer no muy bien, que digamos. Nos despedimos justamente con esta nota que nos habla del trabajo que hace el ITEI calificando y los demás entes, en este caso el CESJAL, pues trabajando para que nuestra calificación de transparencia sea cada vez más alta. El CESJAL es el organismo público autónomo mejor calificado en materia de transparencia, según los resultados de la evaluación de la publicación de información fundamental que realizó el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, ITEI. Según lo informó en rueda de prensa, del 100% de la información que debe hacer pública un sujeto obligado, el CESJAL tiene en su portal el 97.45%. De manera particular, de estos organismos públicos autónomos, el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y Competitividad es el que cumple de mejor manera, con una ponderación de estos 4 rasgos que evaluamos, que nos da un resultado global de 97.45. De manera general, la evaluación de estos organismos públicos autónomos está en un 90.59%. El CESJAL presentó Enfoque Ciudadano, un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo